Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. San Juan 8, del 31 al 36. Dice de esta manera la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ese primer párrafo quiero que lo escuchen. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. O sea, ¿quiénes le respondieron? Los judíos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿No es cierto que todos anhelamos en cierta forma una libertad, ¿no? Que todos queremos tomar el camino o entrar en la puerta que llene todas las aspiraciones que hay en nuestra alma, en nuestro intelecto? ¿No es cierto, hermanos? Pero queremos una libertad que no sea también en cierta forma efímera. Queremos una libertad, no queremos una libertad que sea superficial, sino queremos una libertad que verdaderamente sea profunda y que sea duradera para nuestra vida. ¿Se acuerdan de un programa que había, ¿no? En familia, con ya saben con quién, ¿no? Que te ganabas unos regalos y al final del día, ¿qué pasaba? Al final te mandaban a la catafixia. Querías catafixiar unos regalos, intercambiar unos regalos por unos regalos mejores, posiblemente, porque tenían que abrir la puerta, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan? Todos nos acordamos de eso, ¿verdad? Pero Jesús, ¿se acuerdan que también Jesús les dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida? Él sabe cuál es el camino que nosotros, hermanos, necesitamos escoger para llegar precisamente a esa libertad que dura, a esa libertad permanente en nuestras vidas. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos cosas. Primero vamos a ver que el pecado esclaviza, como bien lo dijo el Señor Jesús, que el pecado esclaviza. Y el segundo punto que abordaré es que la verdad nos hace verdaderamente libres. La verdad, ¿sí? Ahora bien, si vemos en el pasaje las últimas palabras del versículo 30, ¿qué dice el versículo 30? Las últimas palabras, dice que muchos creyeron en Él, en Jesús. Y ahora en el 31, donde empezamos a abordar, nos dice que habían unos judíos que habían creído en Él, ¿sí? Fíjense que a menudo el que escribió el Evangelio de Juan, habla de aquellos que creyeron, pero que realmente no creyeron en Dios. O sea, creyeron, pero no creyeron. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, no lo busque, después de que Jesús alimenta a una multitud, dice que muchos creyeron en Él, ¿sí? Muchos le recibían porque habían sido, ¿qué? Alimentados por Él. De hecho, Jesús les dice: ustedes más me siguen porque hay alimento, pero su corazón está lejos de aquí, de mí, de aquí. Ahora sí que su boca está aquí, pero su mente está en los afanes que después de aquí tienen que hacer. En Juan capítulo 2 también nos habla que encontramos que Jesús hizo algunas señales. Y por cierto que por esas señales dice que muchos creían en Él, pero Jesús no se fiaba de ellos porque Él conocía lo que había verdaderamente en ese corazón, porque lo buscaban por señales. O sea, estás enfermo
estás adolorido o tienes algún problema, Jesús oraba por ti, eras sanado, se te aliviaba el problema y ya, te ibas. No se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos. En Juan capítulo 6 también dice que muchos discípulos de Jesús lo abandonaron y ya no caminaban con él. Fíjense cómo es. Discípulos de Jesús que se decían ser discípulos de Jesús ya no lo seguían, lo abandonaron a él. Y en ese mismo libro de Juan dice que Jesús escogió a los 12 discípulos que posteriormente fueron apóstoles, ¿no? Incluso entre ellos mismos estaba el detractor o el traidor, ¿no? Judas. Y lo que sucede es que vemos una y otra vez en la palabra de Dios, hermanos, que el pecado esclaviza a tal punto que nosotros no podemos creer que son verdaderos creyentes y que muchas veces no lo son, porque como Jesús habló ciertamente en la parábola del sembrador, una semilla dice que cayó entre piedras, ¿no? Y que cayó en un terreno pedregoso, ¿no? Y dice que la semilla brotó, pero como no tenía profundidad, que cayó entre las piedras, como no tenía profundidad, dice que salió el sol y la quemó la planta, quemó la semilla y por lo tanto, pues ya, se acabó el asunto. ¿Se dan cuenta de lo que hemos vivido últimamente nosotros? Que venimos, sembramos algo y como eso no penetró y que quedó superficialmente entre las piedras, entonces viene el sol y las quema. Dice también otra parte de eso, que otros cayó entre espinos la semilla, ¿no? Dice que cayó entre espinos y que cuando precisamente que eso que es, que reciben la palabra, incluso la reciben con gozo la palabra, vienen aquí, ¡ay no, aleluya! Y levantan sus manos y todo eso. O sea, viene la palabra, la reciben con gozo y cuando viene la aflicción, cuando viene la dificultad y se muestra a ellos esa dificultad, se muestra a ellos esa aflicción, lo que supuestamente creyeron y que gozaron y que dijeron aleluya, gloria a Dios, era algo realmente temporal a sus vidas. Entonces Jesús dice que algunos reciben la palabra con gozo al principio, reciben esa palabra pero no trae tanta profundidad en ellos. Pero resulta que el problema de estos judíos precisamente eso era, que creyeron en él, pero no creyeron a profundidad en él, ¿sí? Porque vemos lo que citamos o lo que se mencionó al inicio, no parece que esa semilla cayó entre piedras, sino más bien parece que esa semilla cayó entre espinos, hermanos. El problema de estos judíos que habían creído, porque dice así, había unos judíos que habían creído en él, no fue la persecución, sino en ellos lo que ellos abundaba era la codicia. Fue esa semilla que cayó entre espinos, que las preocupaciones del mundo, hermanos, y el engaño de las riquezas precisamente ahogaron la palabra de Dios en sus vidas. Y la palabra se queda sin fruto precisamente por la codicia que había de estos judíos que habían creído en él. Los espinos ahogaron esa semilla y lo que pasó entre los judíos es que en ellos había una codicia. Que los trajo a una esclavitud por una ambición personal, como vamos a ver más adelante en este pasaje. Y asimismo podría estar pasando con nosotros en esta mañana, hermanos, que muchas veces nosotros por nuestros intentos personales, ¿sí? ¿Cuál es nuestra ambición que ahoga la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estoy padeciendo en este momento que realmente me hace ver que no estoy bien convencido de la palabra de Dios?
¿Por qué? Porque vienen los afanes de este mundo, ¿no? Vienen los deseos de este mundo, vienen los placeres de este mundo, ¿no? Y la respuesta a esto es más compleja, pero permítanme explicar un poquito más a profundidad, porque dice aquí en el versículo 33 que leímos, 33b, dice, y jamás, dicen los judíos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, decían los judíos. ¿Cómo tú me estás llamando a una libertad si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? ¿Qué significa esta frase? Esa frase está llena o está completamente cargada de ambiciones, de aspiraciones personales, políticas, ¿sí? Ustedes saben que todas las culturas, en todos los tiempos, se habla de la política, ¿verdad? En todos los tiempos. Bueno, cuando los judíos, especialmente los religiosos, hablan de la política, ¿no? Ellos hablaban de dos cosas mayormente, en este caso ellos, que no habían sido esclavos. Dice, hablaban del Imperio Romano, ¿sí? El gran ejército, cuando ellos hablaban sobre el Imperio Romano, hablaban de ese gran ejército romano, hablaban de la inteligencia militar que había en el Imperio Romano, de los abusos también del Imperio Romano. Eso hablaban políticamente los religiosos en aquel tiempo. O tenían otra parte que hablaban sobre el reino de Dios. Hablaban del ungido de Dios, hablaban del Mesías que había sido prometido antañamente, ¿no? Ellos habían entendido esas partes, pero tenemos que entonces que imaginarnos, tenemos que ponernos en un contexto histórico, porque no es como nos sucede en la actualidad a nosotros, ¿no? No había democracia como hoy nosotros tenemos cierta democracia, no había libertad de expresión, no había libertad de prensa como hoy la tenemos nosotros, no había muchas cosas que asumimos que hoy tenemos hoy en día, ¿no? Ellos estaban sometidos a la fuerza del Imperio Romano y aún así decía, no somos esclavos de nadie, ¿no? Este pueblo judío, subyugado bajo el Imperio Romano, sin las libertades de la sociedad moderna que nosotros tenemos hoy, las libertades que todos anhelamos. Por ejemplo, ellos no tenían dinero, no tenían un ejército propio, no tenían autoridad, no tenían poder, y lógicamente que no había libertad en sus vidas. No había libertad a ellos. Ellos trabajaban para el Imperio Romano. De hecho, también Pablo trabajaba para el Imperio Romano. O sea, ellos, al percatarse de que Jesús les dice, si ustedes conocen la verdad, serán verdaderamente libres. ¿Cómo es que nos dices eso? Si nosotros no hemos sido esclavos, aparte de todo, orgullosos, ¿verdad? Aparte de que ya están tirados en el suelo, sí, pero te voy a dar, pero te voy, no, o sea, no se rinden, ¿no? Estos judíos, ¿no? Estos judíos tenían una esperanza, tenían una falsa esperanza, ¿sí? Su esperanza de ellos consistía, ellos creían que el prometido Mesías que Isaías había apuntado 750 años antes, ese Mesías creían que era, sí, ciertamente, el reino de Dios. Ellos creían que ese Mesías iba a llegar como un guerrero militar, ¿no? Iba a ser un guerrero que vendría a dar a Israel una conquista en ese momento, sobre el Imperio Romano que ellos tenían. Iba a destruir a todos sus enemigos a base de fuerza, del poder que iba a venir este Mesías. Ellos creían en esa, por eso yo les digo que tenían esa falsa esperanza. Y eso es lo que nos muestra, que vemos en el contexto, hermanos, lo que dice que ellos no eran realmente libres como ellos decían que eran libres. Y muchos de nosotros tenemos esa percepción que somos libres, pero nada más no somos libres, porque somos personas idealistas, somos personas que no comprenden la realidad,
¿no? Somos personas que no comprendemos muchas veces lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Y lo que estaba tratándoles de enseñar Jesús en este momento era algo que ellos no llegaban a entender correctamente, de que ellos tenían una esclavitud. No solamente tenían una esclavitud física, sino también tenían una esclavitud espiritual. Versículo 33 ve y dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. Un momento. ¿Cómo que nunca han sido esclavos de nadie? ¿Cómo un judío se atreve a decir que nunca ha sido esclavo de nadie? Si todos sabemos que esos judíos eran esclavos, ¿en dónde? En Egipto. ¿Por cuántos años? Por 400 años. Y cierto que Dios los libertó de allí, ciertamente a través de su poder, a través de Moisés, ciertamente. Fueron esclavos, pero también después, ¿en dónde? En Babilonia. De los asirios también fueron esclavos. Y ahora eran esclavos de Roma y decían: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo entendemos esa frase? Que aparentemente es contradictoria, ¿no? Y la clave aquí es la palabra Abraham. Si se dan cuenta allí, dice que del linaje de Abraham somos. Ellos recordaban posiblemente que Jesús le había traído una promesa a Abraham, que su descendencia traería victoria sobre sus enemigos, y lo confirmó a través de Moisés cuando él los libertó de Egipto, que el reino de Dios vendría a la tierra. La esperanza que en ese momento los judíos le refutan a Jesús, ¿sí? Que ellos eran hijos de Abraham, eran hijos de Isaac, ellos eran hijos de Jacob, como ellos lo mencionan, y una supuesta esperanza trascendía la realidad política que ellos tenían en ese momento, en ese tiempo. Y aún ellos estaban en esas circunstancias y aún bajo la esclavitud del imperio romano que ejercía sobre ellos. No aceptaban que se les llamaran como esclavos. Son como los países socialistas, comunistas, como en este caso Cuba. O sea, están ahí, pero en realidad son esclavos. No tienen libertad de salir. Hay muchos países allí que no tienen poder para poder salir. Corea del Norte, ¿no? Rusia sí, pero hay otros más países más severos, incluso que no se les da un papel para que ellos puedan salir. No existe, ¿no? No existen papeles para que ellos puedan salir de ese país. Y los que entran con unas restricciones tremendas, ¿no? La gente turista, ¿no? Sin embargo, el ejemplo puede ser que yo les pueda poner esto, ¿no? Ellos se sentían de esta manera. Es como un niño pequeño de 6 años, diríamos así, y llega un chico de 8 años y lo empieza a someter. Ya saben, ¿no? Cómo lo somete. Dime quién es tu papá, tu padre, ¿no? ¿Quién es tu papá? Y regularmente, pues el niño diría: tú, ya suéltame, ¿no? Así jugábamos de niños, ¿no? Ahora dime quién es tu papá, ¿no? Y el niño no. El niño se mantenía firme. ¿Por qué? Porque sabía que su hermano mayor iba a venir a rescatarlo. Es lo que pasaba con estos judíos. Esos judíos decían: ¿cómo? Si esclavos, nunca hemos sido esclavos de nadie, porque esperaban a su hermano mayor. ¿Quién era su hermano mayor? El Mesías, que ellos percibían a ese Mesías como un guerrero, no solamente político, sino también de un ejército que iba a destruir a espada a sus enemigos. Verdaderamente ellos sentían, esos judíos, o decían: nosotros no somos esclavos. Pero Jesús le está diciendo que ellos estaban equivocados en su percepción. No veían la realidad de lo que ellos estaban haciendo. Ellos esperaban a ese guerrero que lo tenía el imperio romano subyugado a su poder, a
a su sometimiento, y ellos esperaban, y ellos decían: no somos esclavos de nadie, no somos esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque esperaban a su hermano mayor, sin saber que su hermano mayor les decía: si ustedes conocen la verdad, serán verdaderamente libres. Jesús está tratando de mostrarles que su esperanza estaba ubicada en un fundamento equivocado. Jesús está tratando de demostrarles a ellos que su esperanza que ellos están teniendo y de la cual están hablando es falsa, y que lo que ellos anhelan en su corazón realmente no es lo que les va a dar una verdadera libertad. ¿Por qué? Porque ellos están confiando en aspiraciones personales como culturales. Nuestro pueblo ha sido sacado, nuestro pueblo ha sido engendrado por nuestro padre Abraham, al cual se le dio la promesa, y nuestro padre Isaac y nuestro padre Jacob. Somos descendientes de ellos y nosotros no somos esclavos, ¿no? Pero Jesús, estando allí, les hacía ver que sus aspiraciones personales, políticas y tradiciones y culturales estaban equivocados ellos. El fundamento de su vida y de su supuesta libertad se sostenía o tenía como una base que era el ego en ellos. Porque de Abraham soy, de Jacob soy, de Isaac soy, ¿no? Ellos buscaban las aspiraciones políticas que a veces cada uno de nosotros puede sentir tener, hermanos. Eso es lo que les impulsaba en ellos sus vidas. Ellos se levantaban cada día buscando libertad y la felicidad en base a lo que ellos anhelaban. Y habían usado la misma Biblia, ¿no? La misma palabra de Dios para justificar su exagerada admiración cultural, ¿no? Hay una palabra para decir eso. Esnovismo, creo algo así se llama, esnovismo, que exageran una admiración por su cultura, porque ellos dijeron: de Abraham venimos, de Isaac venimos. O sea, se sentían súper orgullosos. Bueno, al día de hoy tú no puedes entrar a sus sinagogas si no te lo permiten ellos. Hay barrios ortodoxos judíos que no puedes ingresar, y si tú ingresas te están viendo con fuchi, ¿no? O sea, que ¿tú quién eres? O sea, te están viendo así porque son muy celosos de sus tradiciones, ¿no? De su cultura. Decían ellos: yo soy mejor que tú, ¿no? Yo puedo mejor que tú. Ellos decían: nosotros no somos esclavos, a pesar de que ellos eran esclavos. Ahora sí que no se concebían esclavos ellos, ¿no? Ellos no se concebían. Para ellos decir: no importa cómo yo viva, yo soy mejor que cualquier otro. No importa que me estés apretando el cuello, yo soy mejor que el otro, ¿no? No importa cómo esté ahí. Jesús estaba tratando de demostrarles que mientras ellos se fundamentaban sobre eso, sobre sus ambiciones políticas, personales, egocéntricas, ellos realmente eran esclavos toda su vida. Ahora pensemos por un momento que esto es algo exclusivo de los judíos. No, hermanos, no pensemos esto, porque no solamente le pasó a los fariseos religiosos. Todos estamos expuestos a tener falsas aspiraciones. Estamos expuestos a pensar que lo que hoy yo anhelo, lo que yo quiero, que es mi ego, prácticamente es lo que Dios me ha prometido dar. ¿Sí me di a entender con esto? O sea, muchas veces, no, Dios me ha hecho cabeza y no soy cola y piso. Hermano, muchas veces estamos expuestos por un anhelo que yo quiero. Dios me ha dicho que me va a dar una casa de 5 pisos, ¿no? Es mi anhelo. No, porque Dios dice que yo soy su hijo, y si yo soy su hijo me tiene que dar todo y todo. O sea,
¿Por qué? Porque sus falsas esperanzas están puestas en la Biblia, sí, pero malas entendidas, malas comprendidas, ¿no? En lo que Dios nos ha prometido que dar. Todos estamos expuestos a tener falsas aspiraciones. No, yo tengo que ser el mejor del trabajo y yo me tengo que esforzar, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu motivación? No, porque yo estudié en Harvard, ¿no? Yo estudié en las mejores, yo tengo doctorado, yo tengo ambiciones personales de lo que Dios sí te ha prometido dar en este mundo, y nosotros no entendemos que antes de inclinarnos hacia esas cosas personales de este mundo, tenemos que inclinarnos primeramente ante Dios, hermanos. Tenemos que inclinarnos a Dios, confiar en lo que Dios nos debe, nos ha confiado, ¿no? A lo mejor nos ha confiado inteligencia, habilidades, estrategias, nos ha confiado Dios. Bueno, inclinemos nuestra vida ante ese autor que me ha dado esas facilidades para poder yo hacer algo en la vida donde Dios me ha tenido aquí. Hermanos, por ejemplo, hoy podemos ver en las elecciones, ¿no? En las elecciones que van a venir, que están ahorita, ¿por dónde? En el Estado de México. ¿Cómo se están dando? ¿No? ¿Qué aspiraciones ellos están teniendo? ¿No? Que primero el pueblo y último el pueblo. Yo diría que más bien el último el pueblo, ¿no? Primero yo y el último el pueblo, ¿no? Bueno, y así podemos seguir hablando. Nuestras aspiraciones, hermanos, no están en Jesucristo. A menudo lo que nosotros más anhelamos, lo que más buscan nuestros corazones, está fundamentado en lo que no debe de ser. Puede ser como política, puede ser en mi familia, incluso puede ser en la religión, o lo buscamos en el dinero, en el poder, en el renombre, ¿no? Que se vea allí en la escuela, en mi trabajo, el primer lugar, Leonel Obispo, ¿no? Con estrellitas, ¿no? El empleado del mes, ¿no? El bono que viene y ahí se renombra, ¿no? Y si tienen pantalla los nombres premiados, ¡ay, que salga mi nombre! ¡Ay, mira, ahí está mi nombre! Estamos, hermano, nuestras aspiraciones, esas no están en Cristo Jesús. No podemos decir que todo lo que tengo yo, ¿no? O que todo lo que yo poseo, no podemos decir que totalmente es de parte de Dios, porque tenemos ambiciones muy personales. Por ejemplo, cuando dice que Él nos va a conceder la verdad y la verdad nos va a hacer libres, la respuesta en el versículo, vayan al versículo 34. En el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús les demostró que mientras ellos pretendían tener fe en Dios, mientras ellos pretendían ser libres, mientras ellos pretendían ser parte del reino de Dios, realmente ellos eran esclavos del pecado. Y yo me pregunto, ¿es tu caso hoy en esta mañana, hermanos? Quizás tú entiendes que eres libre, quizás tú entiendes que vas en el camino correcto, pero ¿está tu esperanza fundamentada solo en Jesucristo o en las cosas de este mundo? Y vemos tres cosas, por lo menos, que eran esclavos del pecado. Por ejemplo, es cierto que ellos esperaban al Mesías, el Rey. Ellos esperaban a un Cristo, pero era un Mesías según sus aspiraciones de ellos. Es lo que muchas veces nosotros como cristianos queremos ser a Dios. Queremos tener un Dios de acuerdo a nuestro molde, que Él venga y se moldee en nuestras vidas. Y no es así. Nosotros nos tenemos que moldear a Dios y no Dios a nosotros.
O sea, esas tres cosas, ellos eran esclavos. Bueno, la primera es esa, ¿no? Según sus aspiraciones. Ellos esperaban un gran guerrero, ¿sí? Un gran ejército para devolverle el reino a Israel. Pero no dijo él que iba a venir siendo como siervo Jesús. Claro, que lo dijo a través de Isaías. Por ejemplo, la segunda, ellos esperaban que el Mesías vendría al mundo con poder y autoridad para juzgar, para darle a cada quien su lugar en este mundo que le corresponde para condenar, destruir a las naciones. Pero Jesús no dijo que iba a venir como humilde, iba a llegar a este mundo humilde, iba a venir a servir y no a ser servido. Tercera, ellos esperaban al Mesías que vendría a darles honra a ellos, el respeto a ellos, que merecían por su tradición religiosa, que vendrían a resaltar la letra de la ley y celebrar todos aquellos a todos aquellos que eran iguales a ellos. Pero Jesús dijo a través del profeta Isaías que él vendría a morir en una cruz precisamente para salvar, no para darles libertad política, libertad militar. No, les iba a dar una libertad, una salvación del alma, que iba a ser herido Jesús, que iba a ser molido para justificar a muchos, y en esos muchos entrábamos nosotros. Dios ha prometido prosperidad, gloria, salud, poder, autoridad, libertad sin fin, hermanos, luz y alegría, pero no en esta vida. Nos ha prometido dar todo esto en el reino de los cielos, pero muchas veces nosotros queremos aquí las cosas, ¿no? Queremos aquí la prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuántos quieren poseer riquezas? Yo les digo que si ustedes poseyeran riquezas, poseyeran prosperidad, no estarían en la voluntad más bien no estarían en Cristo ustedes. Ustedes estarían sumergidos en las riquezas, estarían sumergidos en sus bienes, en sus comodidades, ¿no? Y nosotros vivimos como muchas veces en una esperanza que no solamente es falsa, sino es de este mundo, hermanos. Logramos, avanzamos para conquistar, avanzamos para lograr éxitos personales, como títulos personales, renombres personales, ¿no? Pero dice la Biblia, son miserables todos aquellos. Díganme ustedes, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si perdemos la vida eterna en Cristo Jesús? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo tenga allí cuántos diplomas, títulos y todo eso, y mi vida esté perdida, esté sumergida? Porque entre más compromisos tengas, más te alejas del objetivo principal, que es Cristo Jesús. ¿Sí o no? La verdad es así. Si yo tuviera, no sé, una casa en Acapulco, créanme que yo este fin de semana me hubiera ido a Acapulco a disfrutar la casa, la playa, la alberca, las comodidades, ¿no? Ustedes saben por qué. Porque primero hay que vencer el gran enemigo, y el enemigo principal para ellos no era el César, no era el imperio romano, no son los abusadores de esta vida, no son las injusticias, no es la pobreza, por así decirlo, no son las enfermedades, no es el dolor, incluso no son los desastres naturales nuestro peor enemigo. El principal problema que existía en esos judíos era el pecado, la muerte que viene por el pecado, y el diablo precisamente está dominando al mundo por causa del pecado y de la muerte, hermanos. Mientras tanto, nosotros estamos luchando por ganar las cosas de este mundo y las aspiraciones
que en realidad yo lo traduzco como egos que nosotros tenemos. Cuando el gran enemigo principalmente es el pecado. Si no estamos en Cristo, somos esclavos porque estamos predispuestos a rechazar al Mesías. Él ha prometido que Él estará con nosotros, pero estamos predispuestos al Mesías que nosotros queremos que Él venga y se moldee en nuestra vida. No, nosotros tenemos que moldearnos a la imagen de Dios. ¿Te das cuenta que el camino que estamos tomando por causa del pecado, nuestras relaciones realmente no satisfacen, hermanos? Que por causa del pecado, nuestros pensamientos tampoco satisfacen, que por causa del pecado hay esclavitud en mi vida, ¿no? Por nuestras decisiones, por nuestras acciones, comúnmente son malas y mediocres, por así decirlo. Son muy cortas, muy superficiales, muy forzadas. Nos consumen aún desde muy adentro, hermanos. Y es triste que este es el camino que la humanidad tiene sin Dios, hermanos. Estamos atados desde el interior a lo que nos destruye. O sea, estamos buscando logros en esta vida, estamos buscando renombres en esta vida, estamos buscando comodidades en esta vida que nos va a llevar precisamente a olvidarnos de Cristo. Pero gracias a Dios que Jesús presenta un camino. En San Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Presenta ese camino. Si tan solamente nosotros dejamos nuestros caminos y buscamos la verdad, hermanos, buscamos a Cristo en plena santificación y alegría con Cristo Jesús, Él nos promete y tendremos un mejor camino, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y eso es lo que se trata de dejar ese pecado, hermanos. Segundo, vamos a hablar que la verdad nos hace libres. Versículo 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a hablar rápidamente cinco verdades. Primero, la libertad en Dios es para los discípulos. La libertad en Dios es para los discípulos. El discípulo es aquel que se deja guiar, ¿no? El que se deja aprender o que aprende más bien, que honra y es fiel a su maestro. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un fanático, un discípulo y un rebelde? ¿Sí? Pues sí, más o menos se dan la idea. Por ejemplo, un fanático cree lo que sea, lo que diga el líder, no hace preguntas, él simplemente sigue y obedece, aunque al final termine en el precipicio. Ese es un fanático. Lo opuesto de esto es el rebelde. El rebelde cree que cuestionar es parte de su papel. Es un escéptico y no sigue a nadie a menos que piense igual que él. Ese es el rebelde, ¿sí? Cristo lo que busca en realidad son discípulos. Los discípulos de Cristo piensan, porque Jesús nos ha dado su palabra, razonan su palabra y nos ha dado la evidencia para creer en su palabra. El discípulo pregunta lo que no entiende, pero lo hace con una actitud de humildad, hermanos. Si hoy tú vienes, en este caso, recuérdame tu nombre. Aníbal. Si hoy tú vienes por primera vez, como pasa, ¿no? Y crees que los cristianos son aquellos que simplemente siguen lo que sea y no preguntan y se dejan guiar como ovejitas, ¿no? Y no tienen dudas, y si tienen dudas guardan silencio. No es así, Aníbal.
El cristiano que ve a Cristo, precisamente lo que no ve en el mundo, ¿sí? A diferencia de lo que dijimos, los fanáticos que se dejan guiar, el cristiano pregunta, tiene preguntas, y muchas veces a lo mejor esas preguntas no tendrán respuestas, pero pregunta. Y el discípulo, él viene con humildad, con un corazón sencillo, a conocer las evidencias que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por eso es que exponemos la palabra, para que nosotros podamos entenderla, para que nosotros podamos verla, ver las evidencias que Dios nos ha dado. La verdad, la verdadera libertad es para los discípulos. Segundo, la libertad en Dios es para el verdadero discípulo. O sea, una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser verdadero discípulo. El pasaje dice que habían creído en él, ¿sí? Pero realmente no habían creído en él, porque más adelante dice que ellos querían después matar a Jesús. O sea, que no eran verdaderos discípulos, eran nada más como que creyentes, o eran simpatizantes, pero no eran discípulos. Hay discípulos verdaderos y hay discípulos falsos. Esos judíos habían creído en él. Realmente ellos confiaban en sí mismos. Ellos no confiaban en Dios y en Jesús. Y yo creo que Jesús no se fiaba de ellos tampoco, ¿verdad? ¿Creían en el reino de Dios? Sí, pero a su manera. ¿Creían en ese Dios? Sí, pero a un Dios a su manera, a sus necesidades, a su diseño de ellos. ¿Creían en el Mesías? Sí, pero en un Mesías que iba a salvar y a darles lo que ellos querían, como libertad política, libertad religiosa, libertad militar, ¿no? Creían en la salvación, sí, pero ellos no querían la salvación de sus pecados. Ellos querían la salvación terrenal, física de sus cuerpos, para darle esa familia perfecta, ese matrimonio perfecto, ese trabajo perfecto, ese dinero, ese renombre de lo que ya hablamos, esa autoridad que tanto anhelaban su alma. Pero Cristo no vino a hacer eso, hermanos. Cristo vino a dar libertad al alma, a dar libertad al pecado, libertarlos del pecado, ¿no? Pero tú te preguntarás, ¿cómo yo sé que cuándo es una fe o cuándo es un discípulo verdadero y cuándo es un discípulo falso, ¿no? Una de las formas para saber si tenemos una falsa fe, hermanos, es precisamente en las circunstancias. Si tú te estás poniendo tu fe en las cosas terrenales, si tal cosa sucediera, como dijéramos, si tal cosa me vendría como que un bono, como que un ascenso, como que un premio, como que un incentivo y todo eso, entonces yo seré feliz. Si yo tendría un esposo más amoroso, si yo tendría una esposa más amorosa, entonces yo sería feliz. Entonces yo estaría satisfecho. Esa es una evidencia que tu fe no está puesta en Cristo. Está puesta en el aquí y en el ahora. Porque el que tiene a Cristo, hermanos, lo tiene todo. Dios dijo, yo soy hoy, mañana y siempre. Y eso nadie lo puede ocultar o quitar, hermanos. Nadie nos puede separar, dice la Biblia, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa las circunstancias, no importa muchas veces las escaseces, no importa muchas veces las enfermedades. La evidencia que Dios me ha dado es que yo soy su hijo en todas las circunstancias posibles que yo llegue a tener, hermano. Otra evidencia de una fe falsa, hermanos, es cuando vienen las malas circunstancias. Y es cierto que nos duelen, nos ponen tristes, nos dan duro, pero el verdadero discípulo, aún en esas circunstancias,
puedes encontrar satisfacción en Dios y decir como Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Tercera, la libertad es para los verdaderos discípulos que no solamente son verdaderos discípulos, sino que permanecen. Nosotros no sabemos quién va a permanecer hasta el final, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Dios sí lo sabe, pero hay algo que nosotros sí sabemos, y nosotros sabemos que la muerte y la resurrección de Jesucristo es tan poderosa para darnos garantía a todos los que son verdaderos discípulos que van a permanecer en Cristo Jesús, que no se dejan tambalear. Si tú permaneces en tus propias fuerzas, hermano, no que yo voy, no que yo voy, no que así como zombie, ¿no? Porque muchas veces venimos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Miren, les voy a poner un ejemplo. El ejemplo es este. Muchas veces decimos: ¿por qué no vienes el domingo a la iglesia? Ay, es que toda la semana estoy cansadísimo, toda la semana me levanto a las 4 de la mañana y el domingo es el único día para descansar, ¿no? Decimos así. Bueno, entonces yo les digo: bueno, ¿por qué no agarras lo que dice la Biblia? Venid a mí todos los que estás trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pero hay condiciones para esto. Por ejemplo, si tú vienes a lo que vienes, ¿no? Entonces encontrarás descanso. Si tú vienes, traes tu cuerpo, pero tu espíritu está por otra cosa, por otro lado, tu mente está por otro, no vas a encontrar descanso. No vas a encontrar descanso. De verdad, no hay descanso así. Si tú vienes a lo que vienes, a adorar a Dios, a buscar de Dios, entonces tú vas a encontrar descanso. Y es eso lo que Dios nos dice: si nosotros permanecemos en Él, si nosotros somos verdaderos discípulos, permanecemos en Él, para nosotros es la verdadera libertad, hermanos. La cuarta, la libertad en Dios es de aquellos que conocen la verdad. No solamente para los que son discípulos, para los que son verdaderos discípulos, no solamente para los que permanecen en Dios, sino también para aquellos que conocen la verdad, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense cómo hay condiciones para tener esa libertad, hermanos. Muchos decimos: ven a Cristo, conoce la verdad y serás verdaderamente libre. No, hay procesos. Debes de ser discípulo, debes de ser verdadero discípulo, debes de permanecer como discípulo y después conocer la verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Pero no podemos pensar que la libertad es en el mero intelecto. No pensemos que la libertad o el conocimiento es en el intelecto. Nosotros tenemos el privilegio de asistir aquí a esta iglesia, ser miembros de una iglesia donde se predica la palabra de Dios todos los domingos, ¿no? Pero no nos equivoquemos que pensar que tener la libertad es simplemente tú saber las doctrinas correctas y enseñarlas. No es simplemente saber que Jesús Jesús vino, dio su vida por nosotros y creer en el Salvador del mundo. No es simplemente tener esa información en nuestro cerebro o de asistir y ya, porque estoy asistiendo, conozco. No está aquí, hermano. Solamente si esa verdad ha captado tu alma y tú has comprendido la profundidad de tu pecado, la profundidad de tu necesidad de tu alma, ¿no? Cuando tú lo has hecho de esta manera, ya has visto que tu pecado está allí apuntándote, te está señalando, y eso te lleva al arrepentimiento a Cristo y cambia tu vida. Entonces conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre, hermanos. Así es cuando la verdad te da precisamente libertad.
arrepentimiento que Jesús para el perdón de tus pecados y fe para la justicia de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el camino a la verdadera libertad. Por último, la quinta, la libertad en Dios solo es posible en aquellos que la verdad los hace libres. No solamente es conocer, no solamente es conoceréis ¿cómo se llama? La verdad, sino que ahora esa verdad me va a hacer libre y es cuando yo soy verdaderamente libre. ¿Te das cuenta lo peculiar que es esa frase, los haré libres? Nos dice, se hagan libres, no dice así, ustedes háganse libres, no. Ustedes si alcanzan libertad, serán libres, no. Dice, los haré. ¿Quién los va a hacer? Dios, Jesús, nos va a hacer libres. Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, fíjense, ¿quién nos va a hacer libres? ¿Quién nos va a libertar? El Hijo. Seréis verdaderamente libres. Si yo me quiero ser libre, no. Yo me seré libre de mi casa nada más, pero no de este mundo, hermanos. Mire, hay gente muy audaz que a lo mejor le ponen las esposas, ¿no? Y él las puede abrir, manipular y ser verdaderamente libre. Mi pregunta ¿es verdaderamente libre esa persona? No. Se ha quitado algo que le identifica como prisionero, como arrestado, se ha quitado algo, pero en realidad su esencia sigue siendo esclavo, sigue siendo preso él. Nada más que ahorita anda de por allá, pero lo están buscando y cuando lo busquen otra vez lo esposarán, lo traerán y lo meterán tras las rejas. Es eso. Pero dice la Biblia aquí que cuando el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Nosotros no podemos proporcionarnos libertad nosotros. La pregunta es, ¿quién nos liberta, hermanos? ¿Quién nos liberta? Cristo. Es una relación personal con la verdad, hermanos. ¿Cómo te haces libre? Entonces, Cristo me liberta, pero ¿cómo se da esa ecuación? ¿Cómo se da? Bueno, por una relación personal que tengo con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. San Juan 14:6, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que conoce al Hijo, hermanos, el que ha sido convencido por Cristo, el que conoce al Hijo de Dios, ha visto con sus ojos. El que conoce al Hijo de Dios ha visto que ha tenido en sus manos y ha tocado esa libertad que te ha probado, te ha dado libertad en Cristo Jesús, ha confiado en Él y que eternamente te hace feliz con Cristo Jesús y realmente te satisface. Ya ven como que lleva procesos a la libertad y muchas veces, hermanos, tenemos que enseñar así la palabra. No decir, vengan a Cristo y van a ser libres. No. Hay libertades. No les he dicho yo, no traigan a personas, ¿no? Hasta que ustedes las disipulen y vengan aquí bien discipuladas para que cuando ellos vengan comprendan por qué hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Hoy en día para ti, para que tú digas toda mi vida y todo lo que yo he anhelado en la familia, en el trabajo, pero si no tengo a Cristo, hermanos, no quiero nada. Para que alguien diga eso, es porque realmente está centrado y su vida es cristocéntrica. Cuando no hay Cristo en el centro de mi vida, hermanos, mira, para mí lo primero es mi trabajo, mi familia, mi escuela, mis posiciones, mis títulos, mis diplomas, mis ascensos, todo. Cristo queda afuera. Dios, si hay algo que en este mundo yo aspiro, ¿no? O sea, digamos muchas veces así,
o decimos muchas veces así, y tenemos que confesarnos: Dios, mi ego anhela, porque es eso, mi ego anhela siendo títulos, anhelos de este mundo, casas, carros, posiciones, incluso hasta una buena familia. Pero esto, confesar a Dios y decirlo: Señor, mira, Dios, yo anhelo todo eso bajo un ego personal que está impidiendo que yo te conozca a ti. Dame verdaderamente libertad, quítamelo, déjame andar en tus caminos, ¿sí? Como aquellos judíos que habían creído en Dios, pero que realmente no creyeron en Él. Decían, vinieron unos judíos que creyeron en Él. Fíjense cómo es. Y muchas veces nosotros estamos en esa condición, venimos a Dios, pero en realidad no venimos a Él. Venimos a la iglesia, pero no venimos a la iglesia. Venimos a adorar a Dios, pero no venimos a adorar a Dios, ¿no? Como aquel que tenía un buen anillo, ¿no? Esos grandototes con una piedra, ¿no? Y levantaba las manos al Señor. Y Señor, Señor, y ya casi así, Señor, Señor, y vean, ¿no? ¿Venía a adorar a Dios o venía a lucir su anillo de piedra, de una piedra, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Pero lo que Dios está tratando de decir en esta hora: si tu corazón está luchando por las cosas de este mundo, dice que Él las tiene como un valor miserable, decía Pablo. Todo lo que yo he consumido, todo lo que yo he aprendido, he recolectado intelectualmente, lo tengo por basura, decía Pablo, ¿no? Ver a Cristo, conocer a Cristo en verdad, conocer al Hijo, en realidad, Dios, somos libres en Dios. Por eso dice la Biblia: tú guardarás en completa paz, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vean cómo es. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hablábamos de la perseveración como discípulos, ¿no? Hablábamos aquel que permanece, ¿no? Aquel que permanece, está garantizado nuestro futuro, está garantizada nuestra paz, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente hemos puesto por delante esa perseverancia en el pensamiento en Cristo Jesús, y nos ha confiado precisamente esa paz, ese gozo, ese anhelo que antes que mi ego, hermanos, ese anhelo está primeramente orado. Y decir, antes que nosotros planeemos, tenemos nuestra mesa nosotros aquí, nuestra mesa de trabajo, ¿no? Y antes que nosotros empecemos a armar el rompecabezas, porque muchas vidas están hechas rompecabezas, ¿verdad? Están hechos así, trizas, todo. Antes que nosotros empecemos a colocar las piezas de acuerdo a lo que nosotros pensamos, antes de eso, deja todo destruido allí y ponte a orar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo busque? ¿Qué quieres que yo anhele? ¿Qué quieres que yo persiga en este mundo? ¿Qué quieres, Dios? Porque no es malo. Por algo Dios nos ha dejado en este mundo, ¿verdad? Por algo Dios nos ha permitido vivir en este mundo, ¿no? Pero ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo organizamos? ¿Cómo reconstruyo todo este rompecabezas que está aquí delante de mí? Entonces, Dios también primero. Pero también no dejando ahí, sí, yo estoy orando. Hermano, ¿y cuánto tiempo tienes orando? 15 años, hermanos. Oye, hermano, Dios te ha llamado a qué ministerio. Sigo orando. ¿Cuánto tiempo llevas? 20 años orando. Tampoco. Dios nos ha dado razonamiento. Dios nos ha dado habilidades. Entonces yo oro. Primero, mi primer paso, yo tengo la mesa puesta allí con el rompecabezas. Yo oro a Dios, dime, enséñame, muéstrame.
Y ahora ya, entonces, con el razonamiento que Dios me da, con la inteligencia que Dios me da, entonces organizamos lo que está en la mesa destruido. ¿Amén? Sí, amén o no amén, hermanos. Amén. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.